Los misterios del Génesis. El despertar de Adán. Como ya sabemos, Jesús tenía una misión en la tierra. Esa misión era cumplir el propósito diseñado por Dios desde el principio. Algunos se preguntarán, ¿por qué razón Jesús no apareció a los 12 discípulos el día de la resurrección? ¿Por qué aparece a una sola mujer y no a más personas? Si queremos entender qué es lo que hace el postrer Adán, tenemos que ir y ver lo que hizo el primer Adán. El postrer Adán está cumpliendo milimétricamente la sombra del primer Adán. El postrer Adán, al igual que el primer Adán, cuando despierta de su profundo sueño, infundido por Dios, su primera aparición es a la mujer. La mujer fue formada por Dios mientras que Adán dormía, y al despertar, lo primero que vio Adán fue a su esposa. Asimismo sucede en la realidad con el postrer Adán, Jesucristo resucitado. Después de su muerte, le fue abierto el costado, de la misma manera que le fue abierto al primer Adán, mientras éste dormía. Tenemos que recordar que en la Biblia el sueño simboliza la muerte. Por eso se dice, no está muerto, sino que duerme. Estos versículos demuestran que es así. En el libro de Mateos capítulo 9 versículo 24, Jesús le dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme, y se burlaban de él. Juan capítulo 11 versículo 11 dice, dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Hechos capítulo 7 versículo 59, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. En ningún caso habla de muerte, sino de un sueño, porque el que muere en el Señor no muere, sino que duerme. Entonces, el sueño de Adán, lo que era simbolizando realmente la muerte del postrer Adán, que era Cristo. Acabamos de ver referencia hacia el simbolismo de la muerte, que es un sueño. También debemos tomar en cuenta y no pasar por alto el nombre simbólico de la mujer a quien Jesucristo le apareció, porque al despertar el primer día de la semana, la primera aparición de Jesús fue a María, que su nombre lleva un simbolismo profundo y significa excelsa, la elegida de Dios, señora, princesa, luz del Señor, amada de Dios. Y estos atributos delante de Dios solo lo lleva la iglesia, y por esta razón el nombre de María es tan simbólico. Marcos capítulo 16 versículo 9 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Todo este proceso sucedió también en un huerto. San Juan capítulo 19 dice, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no habían puesto ninguno. ¿Puede ser esto mera casualidad o es que había un plan de parte de Dios en este asunto? Es tan revelador que hasta el postrer Adán, que es Jesucristo, también durmió y despertó en un huerto. Cabe destacar que cuando Jesús resucita, María pensaba que Jesús era un jardinero. San Juan capítulo 20 versículo 15 dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensaba que era el hortelano. El hortelano era o es aquella persona que cuida del huerto, o el jardinero. Todos estos matices que parecen que no tienen importancia, por más pequeños que parezcan, son los que le dan sentido real a la revelación. Porque esto confirma una vez más que todo sucedió dentro de un huerto y que Jesucristo es realmente el Mesías esperado, el ungido, el enviado de Dios. Debido a la precisión tan exacta en la que se cumple,
toda esta sombra profética en la que se descubre todo este misterio diseñado por Dios que se va cumpliendo en Jesús, y vemos que todo encaja a la perfección, quizás puede pasar por nuestra mente que los redactores del Evangelio arreglaron todo para que todo coincida a la perfección, pero la realidad es que los evangelios son escritos de los hechos que pasaron. Fueron datos y testimonios recopilados de personas que vieron y le contaron, sin entendimiento de nada. Esta gente solo contó lo que vio y oyó, no entendían de sombra profética, ni de tipología, ni de figuras. Solo Juan era testigo ocular de casi todo lo que sucedió durante la vida y la muerte de Jesús. Al aparecer María a Jesús cuando él resucita, es como si el primer Adán despertara y apareciera Eva. Veamos algunos versículos referentes a la elegida, que es aludiendo a la iglesia. Primera de Pedro 5:13 dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 1. El anciano, a la señora elegida, a sus hijos, a quienes yo amo, a la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Estos pasajes bíblicos están aludiendo a la iglesia, lo que es la señora elegida por Dios. Cada vez que un apóstol o cualquiera enviaba un mensaje, siempre mencionaba el nombre de aquella persona a quien saludaban. Pero lo que está haciendo Juan es aludiendo a la señora elegida, que es la iglesia. En todo caso, ese es el significado de María, porque también María, la madre de Jesús, fue elegida por Dios y su nombre así lo indica, elegida. El nombre de María tenía un solo objetivo, y era presentar simbólicamente a la señora elegida y amada, la excelsa, que en ese caso es la iglesia, la nueva Eva con el nuevo Adán. Entonces, es aquí donde es revelado todo este misterio. Además, se nos revela que el primer Adán no pudo haber despertado de su sueño el primer día, sino que al tercer día, ya que el postrer Adán así también lo hizo, y él estaba cumpliendo la sombra profética del primer Adán. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45 hasta el 49, dice: así también está escrito, fue hecho el primer Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál? El terrenal, también los terrenales. ¿Cuál? El celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. He aquí la boda del Cordero, donde la unión ya no es en la carne, sino en el Espíritu, como dice Primera de Corintios capítulo 6, versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Por eso, en Jesús ya no somos una misma carne, sino un mismo espíritu con Él, porque el primer Adán todo era físico, pero en el postrer Adán, que es Cristo, ahora todo es espiritual. Por eso dice Colosenses capítulo 2, versículo 17, que todo esto era una sombra de lo que había de venir y que la realidad es Cristo. Así que, como dice Gálatas capítulo 5, versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna,
y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan capítulo 5, versículo 39. Toda la escritura, desde el principio hasta el fin, tiene un solo propósito, y es dar testimonio de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo sea contigo. Dios te bendiga.